A veces uno cree que la vida se arregla sola, que la suerte llega nomás así. Yo era uno de esos, ingenuo, vago y con más ganas de sentirme vivo que de ponerme a trabajar. Cuando me corrieron de mi último empleo, lo hicieron porque yo andaba coqueteando con las clientas. Tuve que regresarme a la casa con las manos vacías y con el orgullo echando humo. Al llegar a la casa, cuando entré, mi madre me miró con esa mezcla de cansancio y esperanza que solo una madre conoce. Ella se decepcionó bastante cuando le dije que ya no tenía trabajo. Ella no me sermoneó, se quedó callada, y así estuvo el resto de la tarde. A la mañana siguiente temprano, me despertó a la fuerza. Yo me había desvelado viendo televisión, y por eso es que no me quería despertar. Mi mamá me agarró del cabello y me jaló. Me dijo que tenía que levantarme, que me iba a llevar no sé a dónde. No me quiso decir en ese momento. Nomás la vi que agarró su bolsa, se dio una persinada en donde estaba el altar a la Virgen María. Salimos de la casa, agarramos un microbús y llegamos hasta la casa de una mujer. Cuando entramos me di cuenta que era una especie de santera, una bruja o de esas cosas raras. La mera verdad es que me reí. Yo no creía en nada de eso. Ya me imaginaba las cosas tontas que estaban pasando por la cabeza de mi madre. Pero esta ya no tenía de otra. Mi mamá iba caminando con esa fe de los que ya tocaron fondo. Y en el caso de mi madre, yo la había llevado a las profundidades. Era muy mal hijo. Ahí va mi madre con sus pasos apretados, con el mentón alzado, ojos firmes. Entramos ya en la casa y había santos, fotos, frascos de todo tipo de cosas. Y al centro de una mesa había una estatuilla de la Santa Muerte, muy pequeña, como de unos 15 centímetros. Parecía observarnos, y su presencia de verdad ahí me hizo pensar distinto sobre la situación. Aquella mujer, la santera, era una señora morena, con muy pocos dientes. Ya tenía los ojos hundidos, ya tenía sus años también. Aquella nos miró como si ya supieran mi historia. Mi mamá estuvo platicándole un poco la situación. Yo me sentía avergonzado de todas las cosas malas que mi madre decía de mí. Aquella señora de escuchar, muy seria, me miró y me dijo: «Deberías agradecer a tu mamá porque te quiere corregir. La verdad es que no todas son así. Y aunque yo sé que esto a ti te da risa, muchacho, créeme que yo puedo enderezar tu camino. Pero eso sí, debo decirte que la suerte no se pide para jugar, se pide para enderezar el camino, para abrir brecha entre la maleza y que así la luz llegue a tu vida. No sé por qué pienso que no estás listo, pero aún así, yo voy a concederles el favor. Al fin y al cabo, ustedes serán responsables de las consecuencias». Después la mujer nos entregó la estatuilla de la Santa Muerte, nos regaló unas veladoras y un par de oraciones. «Esto es para que mi santita te mueva el destino para donde te toque aprender. Nomás eso sí, ándate con cuidado, porque créeme que si te das un paso en falso, en una de esas hasta ni la cuentas». Esa misma noche, encendimos la primera veladora. Yo dudaba mucho de eso, pero me tragué el orgullo y le seguí el cuento a mi mamá. Mi cuarto olía como a limón con cera, a pobreza que se estaba reordenando. Puse la santita en mi buró, junto a un vaso con agua. Empecé a leer la oración en voz bajita, con la vergüenza de quien nunca había pedido nada. Es más, ni siquiera las oraciones católicas me las sabía, que le iba a andar rezando a la Santa Muerte. Esto lo repetí durante varios días. Al principio yo no creía, pero de tanto hablar y hablar esas oraciones, empezaba a surgir en mí algo de fe, algo de creencia. Además, no podía decepcionar a mi madre. Ya le había dado muchos golpes de decepción. Parecerá muy raro, pero créanme que después de 3 semanas, sin esperarlo, me llamaron de un restaurante muy nice. Esa llamada era de un amigo. Le habían dado el puesto como gerente, pues es que él sí tenía estudios y estaba preparado. Mi amigo me llamaba para contratarme. Eso sí, tenía que acudir a una entrevista, pero mi amigo me dijo exactamente todo lo que tenía que decir. Pues ahí yo voy a entrevistarme, con una camisa prestada y una corbata mal anudada. Me cuestionaron sobre si sabía llevar charolas, si no me temblaba el pulso con copas caras.
Me preguntaron si yo podía mantener el buen ánimo, aún después de ser insultado por los clientes. Yo a todo respondía que sí podía, que ya tenía experiencia, y de esta forma me contrataron como mesero. A como pude en mi casa me puse a practicar. Aún faltaban 2 semanas para que abrieran el lugar. En sí aquel ya era un lugar establecido, pero lo habían remodelado, y cuando finalmente llegó el día de la reapertura, ahí estaba yo, bien nervioso pero dispuesto a ganarme la vida. Al principio sí le batallé, pero poco a poco le fui agarrando el hilo. Ahí había gente muy de estatus, mujeres preciosas, con ropa muy provocativa, todos los jóvenes bailando al ritmo de la música y pidiendo tragos tan caros, que hasta las cuentas al final de la noche eran muy altas. Créanme que lo que se gastaban esos muchachos en una salida era lo que yo me ganaba en 2 o 3 meses en mis trabajos anteriores. La verdad es que estaba ante un mundo muy distinto. Fueron pasando los días y la verdad es que las propinas eran buenas. Me sentía como en una pequeña mina de oro. Pero la verdad también me acostumbré rápido a ese nivel. Pero también fue ahí donde me topé con el detalle que me iba a desviar de mi historia. Y es que entre las mesas reservadas y los sofás de piel comenzaron a aparecer ciertas mujeres, muy bien vestidas, uñas perfectas, perfumes caros. Aquellas mujeres no iban a comer ni a beber, simplemente a observar. Sí se tomaban un trago, pero hasta ahí. Yo me imaginaba que eran mujeres aburridas de sus matrimonios, que simplemente necesitaban salir a despejarse. Pero fue hasta que un compañero, el Chuy, un día llegó con un iPhone nuevo, recién salido. Adivinen quién está estrenando el nuevo iPhone. Miren nomás qué chulada. Es la versión tope de gama, la más cara. Ahora sí me siento bien fresa, me siento como todo un patrón. Todos empezamos a chulear el teléfono del Chuy, y cuando yo le pregunté cómo lo había comprado, porque en sí las propinas eran buenas, pero independientemente de eso, pagar de contado un teléfono así o a plazos realmente era bastante. Los demás compañeros se fueron a atender, pero el Chuy me dijo: "Oh, mi amigo, pues es que son mis secretos. Ay, nomás te diré que este no me lo compré yo, me lo compraron, ¿cómo ves? Es un regalo". Después de insistirle al Chuy que quién se lo había regalado, él me explicó en voz baja, casi con una risa pícara, y su mirada se dirigió directo a donde estaban las mesas de aquellas mujeres adineradas, aquellas señoras que ya pasaban de los 40 o 50 años, pero que aún se veían maravillosas. El Chuy me preguntó que cuál de las mujeres me gustaba. Yo las volteé a ver y le dije que las mujeres de esa edad no eran para mí. Yo apenas tenía 20 años y me gustaban las muchachas de mi edad. El Chuy me dijo que no fuera tonto, que gallina vieja hacía buen caldo y que esas señoras eran toda una bomba en la cama, que esas mujeres hacían de todo y sin pena, estaban experimentadas, y lo mejor de todo es que pagaban por hombres jóvenes, hombres como nosotros. El Chuy me dijo que era sencillo darles a entender que uno buscaba una aventura con ellas. Solo era cosa de llevar un trago caro, entregárselos, decirles que era cortesía de la casa, guiñarle el ojo. Ya si la mujer aceptaba el trago, era porque el trato ya estaba hecho. De lo contrario, si la mujer rechazaba el trago y decía que no lo quería, es porque seguramente ella ya le estaba echando el ojo a otro. El Chuy se fue a atender otras mesas, y yo también. La verdad es que esa noche no tenía pensado hacer algo como aquello, pero créanme que días después, a ese bar, llegó una mujer realmente bonita, muy guapa. Ya tendría unos 55 años, ya se veía madura pero bien experimentada. La verdad es que me cautivó. Se parecía a una exnovia que tenía, pero aquella señora tenía mejor cuerpo. Aquella señora llevaba puesto un vestido dorado. De la parte superior estaba muy escotada, y la verdad es que la mujer tenía atributos muy llamativos. Una piel morena, bronceada, realmente hermosa. El vestido le llegaba a medias piernas, que por cierto estaban muy bien torneadas. Se veía que hacía gimnasio esa mujer, que utilizaba un tinte caro, maquillaje profesional. Era toda una dama. Supe que había llegado mi momento, así que, después de pensarlo por unos breves minutos, fui a la barra,
Pedí un muy buen trago, y en eso me fui caminando a donde estaba la mesa de la mujer. Aquella no iba sola, llevaba a un hombre que era una especie de guardaespaldas, pero aún así sin miedo y muy confiado. Me acerqué, coloqué la copa en su mesa, le dije que era cortesía de la casa y le guiñé el ojo. La mujer me miró y frunció un poco el ceño, pero después entendió mi código. Muchas gracias, joven. ¿Cómo te llamas? Veo que eres muy gentil. Le dije que me llamaba Esteban, que yo podía atenderla con mucho gusto, que la iba a tratar como una reina. La mujer sonrió. El guardaespaldas solo me miraba con unos ojos fríos, como esperando a que yo hiciera un movimiento en falso para atacarme. La mujer me dijo que estaba esperando a su hermana, que querían pasar un buen rato y me dijo que si yo les atendía, para ella sería un placer. Ya todo estaba dicho. Así fue. Momentos más tarde, llegó otra mujer muy guapa, pero no tanto como aquella señora. Cuando por fin ya se iban a retirar, aquella mujer levantó la mano para llamarme. Acudí de inmediato, y en eso, cuando la mujer pagó la cuenta, me entregó una tarjeta. Fue un placer para mí que nos hayas atendido, Esteban. Estoy segura que no es la última vez. Mira, te entrego una tarjeta. Mi nombre es Diana Almanza. Pero tú puedes decirme Diana. Creo que a partir de hoy somos amigos. Y quería preguntarte a qué horas vas a salir. No sé si quisieras darte una vuelta conmigo. Tú sabes, podríamos divertirnos un poco. Sabía que había ganado terreno. Para mí era aquello como haberme ganado la lotería. Sin pensarlo le dije que sí, que faltaban 40 minutos para mi hora de salida. Fue entonces que Diana me dijo que iría a dar una vuelta y regresaría, y ella me buscaría en el estacionamiento. Me dio santo y seña del lugar, y pasados 40 minutos, cuando por fin pude salir, ahí estaba ella, en una camioneta. Aquel hombre que era como su guardaespaldas era quien manejaba el vehículo. Mientras yo caminaba hasta donde estaba ella, agradecí a la Santa Muerte por estar cambiándome la suerte, por estarme abriendo el camino, o al menos yo consideraba que eso es lo que estaba sucediendo, porque todo parecía estar a mi favor. Una vez a bordo de la camioneta, Diana destapó una botella de champán. Sirvió en 2 copas. Yo jamás había bebido eso. La verdad es que ya me sentía como un nuevo rico, aunque fuera por 5 minutos. Ella ya estaba un poco entonada. Se había tomado unos cuantos tragos, y cuando llegamos a su casa, aquella era muy bonita. Realmente se veía que era una mujer adinerada. Para esos momentos Diana iba a lo que iba. De inmediato le dio la indicación a su guardaespaldas que nos dejara un momento a solas, y Diana rápido me metió a su habitación. Yo sabía que aquello iba a pasar, y así poco a poco, Diana se fue quitando la ropa, se acercó a mí para besarme, y me pidió que me desvistiera también. Dentro de aquella habitación había un jacuzzi. Diana lo preparó, y al ritmo de la música fuimos bailando. Me gustaba besarla. Realmente aquello era una aventura fuera de mis límites. Sus labios carnosos, el acariciar su piel, el disfrutar de su belleza, de su experiencia. Los besos fueron muchos, en todo su cuerpo. Yo la recorría y la admiraba. Sabía que aquella piel estaba marcada por el recorrido de muchas noches de pasión y de amor, de aprendizaje. Sabía que me la iba a pasar muy bien. Diana estaba complacida. Ella sabía que yo era un joven con experiencia también, y me tomó de la mano, y me fue llevando hasta el jacuzzi, donde nos sumergimos. Yo me senté y ella sobre mí, y ahí fue donde comenzamos a conectar, en ese momento de pasión. Yo la abrazaba de su estrecha cintura, mordisqueaba su pecho, lo besaba, también su cuello, sus labios. Nos mirábamos a los ojos. Los movimientos dentro del agua calientita era algo realmente increíble, delicioso. Yo me sentía como un rey en ese lugar, al lado de una reina, una muy hermosa. Hice mi mejor esfuerzo y creo que no lo hice nada mal. Realmente logré que Diana alcanzara un nivel de placer, al menos algo aceptable, como para que ella siguiera así, usando mis servicios a futuro. Allí estuvimos un par de horas. Lo volvimos a hacer. Bebimos champán, fumamos un puro. Estábamos escuchando música y platicando.
Ella estaba atacada de risa con mis anécdotas de vida pobre. Ella no se podía creer todas las cosas que me habían pasado. Finalmente ya eran casi las 6 de la mañana. Ya estaba amaneciendo. Y en eso Diana me dijo que ya era hora de que me fuera. Mandó pedir un taxi y finalmente tomó su bolso y empezó a contar unos billetes. Me los entregó en la mano. Yo no quise verlos por respeto ni contarlos, pero me gustó el entusiasmo con el que Diana se despidió de mí. Me la he pasado increíble, Esteban. Jamás me esperé que pudieras hacer tantas cosas. Se nota que has sido todo un chacal con las muchachas, pero aún te faltan cosas que aprender, y yo encantada te las voy a enseñar. Llegó mi taxi y me retiré. Cuando llegué a la casa le dije a mi madre que habían cerrado más tarde, después el corte de caja y demás cosas. Ella me creyó y me metí a la cama a dormir. Creo que estaba tan cansado que ni siquiera conté el dinero. Fue a levantarme más tarde que revisé en mi billetera. El dinero que Diana me había dado eran 3,000 pesos. La verdad es que para alguien que ganaba muy poco, me resultó ser mucho dinero. Estaba muy entusiasmado de volver a verla. Yo encantado podría verla todos los días, porque sabía que en breve tiempo con ella me haría rico. Fue así que entendí cómo es que mi amigo el Chuy se había conseguido su nuevo iPhone. Y en mi caso, 1 o 2 veces a la semana, es que Diana me llamaba para que fuera a su casa. A veces íbamos a algún bar a tomar, a bailar. A veces nos encerrábamos en un hotel y ahí dormíamos. Para mí era toda una experiencia, y lo mejor era la paga, que de verdad que esa mujer se lucía. A veces me regalaba zapatos, relojes, me regaló un buen celular, no uno como el del Chuy, pero también muy decente. Eso sí, cada vez me pagaba entre 3 y 5,000 pesos, pero por ahí de la 10ª cita, hubo algo que cambió completamente la jugada, algo que de verdad no me esperaba. Esa noche, en el balcón del hotel, Diana estaba recargada mirando hacia afuera. Yo llegué por detrás y comencé a hacerle el amor, ahí, mientras la ciudad era testigo de nuestra pasión. Aquello fue muy intenso, mucha adrenalina. Sabía que alguien quizá podía vernos, y eso le daba un toque mucho más excitante. Justo en cuanto terminamos, nos fuimos a recostar en la recámara. A diferencia de otros días, Diana no se veía complacida. Bueno, sí, pero rápido su semblante cambió. Ella fue muy directa con lo que me dijo. Llevo poco tiempo de conocerte, Esteban, pero siento que necesitamos pasar a otro nivel. Quería preguntarte algo. Yo necesito saber qué tan ambicioso eres en la vida, qué tantas cosas podrías hacer por dinero. Y quiero que lo pienses sin límites. Quiero que me digas incluso si serías capaz de matar a alguien por una buena paga. Dime, ¿llegaríamos a esos extremos? ¿Tienes la suficiente ambición para ello? Respóndeme, Esteban. Yo me quedé callado. Me imaginé que aquello era una especie de broma, y de esta misma forma fue que respondí. Le dije que sí, que por una buena cantidad de dinero sí podría matar a alguien. Pero la verdad es que yo traía unos tragos encima. No sabía qué estupideces estaba diciendo. A Dulce aquello le pareció correcto, en base a los ideales que ella ocultaba. Sin embargo, como aquel guardaespaldas que ella tenía siempre nos acompañaba, ella abrió la puerta y le pidió al hombre que entrara. Una vez que el sujeto estaba ahí dentro, de su saco sacó algo. Era como un pequeño bolso negro, como de terciopelo pequeño. Aquel hombre lo colocó en la cama. Diana lo tomó. Después, con sus manos, sacó el contenido de aquel pequeño bolso. Se trataba de un arma de fuego. Ahí me di cuenta de que Diana no jugaba, que todo iba muy en serio. Sabía que había metido la pata, que no debí responder, pero la verdad es que ya no tenía modo de ocultar aquello. Tenía que sostener esa verdad aunque no fuera real. Creo que eres el joven que estoy buscando, Esteban. Solo tengo una misión para ti. Esta arma que ves aquí es para ti, para que ejecutes una misión. Créeme que puede ser muy sencillo o muy complicado. Eso depende de cómo lo veas, pero te voy a platicar. Así como me ves, yo aún estoy casada con mi marido. Él me ha pedido el divorcio. Sin embargo, yo estoy poniéndosela un poco complicada. No quiero firmarle los documentos hasta que lleguemos a un acuerdo con los bienes.
Él me quiere dejar prácticamente en la calle, y yo lo que quiero hacer es matarlo. Bueno, tú vas a matarlo. De esta forma, todo lo que él posee pasará a mis manos, porque ese era el acuerdo cuando nos casamos. Sin embargo, yo sé que él está haciendo movimientos para poner sus cosas a nombre de alguien más. No quiero que eso pase. Por eso es que necesito tu ayuda. Por el pago ni te preocupes. Mira, aquí tienes un adelanto. Diana tomó el sobre y lo abrió. Sacó un fajo de billetes. Me dijo que eran $10,000. Eso era solo el inicio. Después de ejecutar la tarea me entregaría otros 10,000. Jamás en mi vida había visto tanto dinero, y mucho menos un dinero que fuera destinado para mí. Este dinero, Esteban, es para que lo uses en caso de que necesites huir. Con esto podrías empezar una vida en otro lugar. Sin ningún problema te puedes iniciar un pequeño negocio y vivir oculto en la sociedad. Créeme que con esto puedes hacer mucho más. Y para esto, lo único que tienes que hacer es muy simple. Solo jalar este gatillo. Tomé el sobre. Guardé ese dinero en mi chamarra. También tomé el arma. Esa misma noche aquel hombre me enseñó a utilizarla. Me dio instrucciones detalladas. Yo ya no tenía escapatoria. Había abierto la boca y tenía que cumplir. Ya estando en mi casa, lo único que me quedaba era esperar la fecha de la ejecución. Y aunque parezca extraño, pero me sentía con miedo. Pero la cantidad de dinero que Diana me ofrecía era muy seductora, mucho más que las mieles de su cuerpo y de su esencia. Por eso es que estaba decidido a llevar a cabo ese crimen. Se me dio santo y seña de dónde es que se movía ese hombre, a qué hora salía de su oficina, a dónde iba a comer, con quiénes se juntaba, a dónde salía a divertirse y dónde vivía su amante. Lo único que estaba esperando es que Diana me diera la hora exacta y el lugar a donde debía acudir. Justo un día antes de que se llevara a cabo aquel crimen, Diana me citó en un lugar para entregarme una motocicleta. Aquella sería un medio mucho más ágil y seguro para poder llevar a cabo aquel acto. Estaba realmente nervioso, pero aún así, sabía que ya no me podía retractar. Diana era una mujer peligrosa y sabía que negarle aquel favor representaba algo de peligro muy grande para mí y para mi madre. Llegó finalmente el día en que tenía que comprometerme con aquello. Ya había puesto la pistola en mi chamarra y estaba justo a punto de salir de mi casa, cuando en eso fui a donde tenía la estatuilla de la Santa Muerte. Me arrodillé y con mucha fe le pedí que me protegiera, pero sobre todo le dije que me diera una señal, en la cual si yo no debía hacer aquello, le pedía que si yo no debía cometer aquel cruel acto e injusto, que por favor me lo hiciera saber. Después de rezar y de apagar la veladora, me levanté, salí de la casa, me monté en la motocicleta, cuando en eso recibí una llamada al teléfono. Cuando vi la pantalla decía que era un número desconocido. Quise pensar que se trataba de Diana para darme alguna instrucción, pero cuando por fin atendí la llamada, esta no respondió nadie, solo había un sonido de estática y para mí aquello fue la señal más clara de la Santa Muerte para que no acudiera, para que no saliera a cometer ese crimen. De inmediato me encerré en mi casa, puse candado, ya había guardado la moto y sabía que las cosas se iban a poner peor y que entonces mi madre y yo corríamos peligro. Pasó la hora en que tenía que salir. Como era de esperarse, Diana estuvo llamando, pero no contesté. Incluso apagué el celular. Ya no quería tener contacto con ella. No sabía qué hacer, tenía miedo. Por suerte Diana no sabía dónde vivía, pero también era real que ella no tardaría en averiguarlo, así que tenía el tiempo contado. Empecé a contar el dinero que tenía, mis ahorros también. Sabía que si vendía por ahí la moto podría conseguir un poco más. Con eso podría llevarme a mi madre a empezar una vida en otro lado. Cuando le dije a mi madre aquello, ella me dijo que no, que por ninguna razón del mundo ella dejaría su casa. Aquella la había construido mi papá, que en paz descanse, y en honor a él, ella iba a vivir ahí hasta el día de su muerte. Yo no quería decirle lo que había pasado con Diana, no quería decirle que corríamos peligro, porque entonces mi madre
sería capaz de entregar mi cabeza. Y eso no iba a suceder. Tuve que tragarme el miedo, esconderme algunos días. A como pude, fui ofreciendo la motocicleta con mis amigos que se dedicaban a robar vehículos. Ellos rápido la acomodaron. Me pagaron mucho menos del valor de la moto, pero para mí estaba bien. Con eso era suficiente. A diferencia de lo que pensé, Diana no me buscó. Es como si ella se hubiera esfumado. Eso me llevó a relajarme, a darme cuenta de que quizá ella me había olvidado, que había seguido con su vida y seguramente buscaría a alguien más. Total que dinero tenía y de sobra. Por una parte también pensé que ella tenía miedo de que la denunciara. Por eso es que ya no me buscó tampoco. Y de esta forma me dediqué a gastarme el dinero. Me compré un carrito. Le compré ropa a mi mamá. Le compré trastes y yo también me compré algo de ropa. Pronto empecé a tener pequeños trabajos. Pero la verdad es que yo había regresado a las andadas. No duraba. Pero fue una tarde. Aquel día iba a bordo de mi carro. Llevaba yo unas entregas de parte del trabajo en donde estaba. Iba recorriendo una avenida transitada, cuando en eso me detuve en un semáforo. El sol pegaba justo de lado, y entonces por el rabillo del ojo, vi una motocicleta que se estacionó junto a mí. El conductor traía casco negro y chamarra gruesa pese al calor del día. Cuando volteé, vi cómo metió la mano bajo la chamarra y sacaba algo que brilló en la luz. Se trataba de un arma. Se me secó la boca. Y en un instante breve de tiempo, supe sin que nadie me lo dijera, que Diana me había encontrado y me estaba mandando un mensaje que tantas veces me advirtió. Nadie se burlaba de ella. Cerré los ojos y en un susurro rápido le pedí a la Santa Muerte que me ayudara. No le pedí salvarme, le pedí valor. Y en cuanto abrí los ojos vi algo que no esperaba. Al tipo se le resbaló la pistola de la mano. El arma cayó al pavimento con un sonido seco, metálico. Fue un segundo para mí, pero tenía que usarlo a mi favor. Rápido abrí la puerta de golpe y la empujé contra el motociclista. Este perdió un poco el equilibrio. Mientras este se restablecía, fue que con mi pie alcancé a patear aquella arma. La mandé un poco lejos, deslizándose por el asfalto. El hombre se levantó con rabia, miró alrededor, vio gente que empezaba a asomarse desde los otros automóviles. En eso se puso el semáforo en verde, y cuando los carros empezaron a avanzar, yo pisé el acelerador, y aquel tipo se quedó como estúpido buscando su arma. Ya después a lo lejos vi que se subió a la moto. Ni siquiera fue a buscar la pistola. Terminó huyendo sin mirar atrás. Me quedé temblando con las manos en el volante. No había nadie que me salvara salvo yo mismo. Pero eso sí, ayudado por la Santa Muerte, sé que ella intervino para mí, para guiarme por el buen camino. Me fui directo a la casa. Mi madre estaba viendo la novela. Sin imaginar nada, le grité que hiciera una maleta, que teníamos que irnos, que estábamos en peligro. Mi mamá se puso histérica, me preguntó qué pasaba, y simplemente le dije que ya le explicaría en el camino, pero por el momento, alguien estaba buscándonos para matarnos. A mi madre ya no le quedó de otra. Recogimos lo que pudimos, nos montamos en mi auto, y nos fuimos a la casa de mi tía Patricia, en un municipio vecino a donde vivíamos. Ahí nos escondimos semanas, no salíamos. Mi madre encendía veladoras todos los días a la Santa Muerte y yo rezaba con ella, agradecido de estar vivo y de no haber cometido el asesinato que me ofrecieron. Tenía muchas pesadillas donde corríamos peligro, pero también, pese a la paranoia, yo confiaba en que la Santita nos cuidaba. Fueron semanas de encierro, casi no salíamos a la calle. Yo tenía miedo de que Diana, con su influencia, pudiera lograr encontrarnos. Pero pasaron casi 2 meses cuando en eso, mientras desayunábamos, mi tía dejó caer el periódico sobre la mesa. En la portada aparecía la foto de Diana. En el titular decía: "Detienen a mujer por ordenar asesinato de su ex esposo". Aquello no me lo podía creer. Rápido lo tomé y comencé a leerlo. En la nota se platicaba de que Diana había contratado a un sicario, al cual todavía no encontraban. Ahí contaban que todo era una especie de crimen pasional, que la furia de Diana había sido liberada, ya que había encontrado a su ex esposo con una amante.
Por eso es que se estaban divorciando, y en tono de venganza, Diana lo mandó matar. Según se cuenta que el hombre murió de varios disparos en el pecho y uno en la cabeza. Me di cuenta de que ese crimen pude haberlo cometido yo, pero gracias a Dios, a la santa y a mi voluntad, es que no fue así. Y gracias a esto es que no llevo la muerte de una persona en mi conciencia. Ya con el tiempo salió que también agarraron al sicario, lo metieron a la cárcel. Diana soltó toda la verdad, estuvo contando muchos datos y fue fácil dar con aquel hombre. Me di cuenta que también hubiera terminado yo en la cárcel, pero por suerte no fue así. Hasta la fecha pienso en Diana, en su mirada cuando me preguntó si era ambicioso. Ya ahí me di cuenta que en realidad sí lo soy, pero no estoy dispuesto a pagar un alto precio, sobre todo si tengo que afectar a alguien más para conseguir lo que quiera. Hoy cuento esto no para presumir milagros de la Santa Muerte ni para asustar a nadie, sino para dejarlo por escrito. La fe ha sido un camino en mi vida, pero los deseos bajos, la ambición sin freno, te llevan directo al infierno, a las malas decisiones, y aunque lleves una estatuilla colgada del espejo, o aunque le reces todas las noches, no todo lo que parece suerte es bendición, y no toda devoción sirve si uno no pone su voluntad. Mi madre dice que la Santa Muerte nos cambió la vida. Yo creo que nos la devolvió antes de que fuera tarde. Hoy, a un buen tiempo de distancia, Diana sigue encerrada y su ayudante también. Mientras tanto, yo he empezado a entender que la libertad la puedes perder en un instante. Por ello es que ahora tengo un trabajo estable, una vida nueva. Aquella casita donde vivíamos la vendimos y nos fuimos a vivir cerca de con mi tía Patricia, en un lugar nuevo, con una atmósfera distinta, finalmente tranquilos, felices, hasta donde la vida nos lo permite. Porque sí, para despedirme lo único que quiero decirles es que el mal existe, y el peor de los males no es el que viene de las tentaciones del diablo, sino en el de las debilidades del ser humano, porque al final, el peor monstruo es el que llevamos dentro, aquel que nos hace caer y pagar las consecuencias de tomar las peores decisiones.